¿no? Generalmente se piensa o se cree o imaginamos una víctima, y le pongo ese nombre para poder detectar acá en esta charla, que es una persona débil, una persona con ciertos rasgos depresivos, pero todo lo contrario. En realidad suelen ser personas sumamente fuertes, sumamente fuertes. ¿Y por qué? Porque tienen ese algo que el violento no tiene, y es lo que intenta quitarle el violento. Generalmente son personas que tienen algo de más, y son víctimas porque están ahí, y por el simple hecho de estar ahí, y por el simple hecho de caer en este juego de la seducción, terminan siendo partícipes de este tipo de vínculos que se dan, y porque además descreen que esto sea cierto, ¿no? Bueno, no puede ser, ¿no? La duda continua, no puede ser que me diga estas cosas, debe estar teniendo un mal día, ¿no? Como empieza la justificación. La víctima justifica al violento en muchísimas ocasiones. Y si esto se da en el ámbito de la familia, también la víctima puede llegar a soportar estas cuestiones en pos de la construcción, en pos de la construcción familiar, en pos de la construcción económica de una familia, ¿no? Creyendo que algún día todo va a cambiar y nunca cambia. Entonces, la víctima también se defiende, ¿no? Porque si estamos hablando de una persona que tiene fortaleza, ¿no? Que se da cuenta que algo no está funcionando bien, se defiende. Pero es muy interesante el juego que se da, porque la persona que ejerce la violencia puede producir, o llega a producir enojo en la persona que lo recibe, pero cuando la víctima se defiende, nuevamente el violento se agarra de todo eso, ¿no? Y viste, la verdad que la violenta sos vos, la verdad mirá cómo te pones, ¿no? Qué manera de gritar, la verdad que todo esto es una locura, o sea, es un juego que tiene muchísima manipulación, ¿no? Son como todas cartas que se le siguen entregando al victimario y que el victimario las toma siempre. Porque además, ahora que les digo esto, se me viene, la persona que ejerce este tipo de violencia, y basándonos en este narcisismo que antes mencionábamos, es una persona que cuando habla, cuando dice lo que quiere decir, es como muy, muy totalizador, ¿no? Tiene una forma muy totalizadora, ¿no? Es como que parece ser que es verdad lo que dice, ¿no? Entonces, es creíble, es creíble. Y esto también empieza a generarle dudas a la víctima. Entonces, la persona que recibe este tipo de violencia comienza a debilitarse, ¿no? Comienza a perder la estima que tiene de sí mismo, comienza a dudar de su persona, comienza a creer que no sirve para mucho, ¿no? Que realmente todo lo que le dice el violento, ahí están escribiendo. Después lo voy a leer. Después leemos todo. Realmente decíamos, ¿no? Que duda de su persona en todo sentido. En todo sentido. Son frases que se escuchan como, y la verdad que me parece que tiene razón, la verdad que no tendría que haber actuado de esta manera, ¿no? Porque además el violento siempre busca el error, siempre hay un error, nada está bien, ¿no? Los chicos se portan así porque mirá cómo los educás, y la verdad que en la calle te miran porque mirá cómo te vestís, ¿no?
o juzgar el profesionalismo o el quehacer profesional que tiene una persona, ¿no? Poner todo en el plano de la equivocación, de que no te sale bien. Entonces, esto ustedes dijimos antes que esto puede durar años. Entonces, es un caminito que se va dando y dando y dando, ¿no? Esto no sucede de un día para el otro, pero se da frecuentemente, ¿no? No una vez al año. Es un vínculo que se empieza a dar con las todo el tiempo. Y que tiene momentos también lindos, por así decirlo, ¿no? Yo conocí a una persona que me decía, tiene la habilidad de subirme al piso 20, así era la frase que expresaba, y después me baja de un ondazo. Claro, en esta subida, que ella graficaba muy bien, me va subiendo al piso 20, es este juego de la seducción. Y una vez que la tenía en el piso 20, ella lo graficaba así, ahí viene el agravio, ahí viene la descalificación, ahí viene la desvalorización, y la persona cae, la persona se desestabiliza, ¿no? Entonces, la víctima sufre, y sufre mucho. Muchísimo. Tiene un gran estrés, una gran fatiga, mucho miedo, porque las palabras que utiliza el que ejerce este tipo de violencia suelen ser amenazantes, muy amenazantes, ¿no? Vos vivís gracias a mí, más o menos parece que se le debe la vida a esta persona, ¿no? Entonces todo esto empieza a sembrar mucho miedo en la persona que la recibe, por eso es muy difícil salir de este juego, ¿no? Yo he escuchado en varias oportunidades, bueno, ¿por qué no se va? ¿No? ¿Por qué la persona que recibe este tipo de violencia no actúa rápidamente saliéndose de ese juego? Pero es sumamente difícil salirse de ese juego, porque las emociones que se despiertan son muy profundas. Pero algún día, con suerte, esta persona llega a un espacio terapéutico, porque además hay una característica, ¿no? La persona que recibe este tipo de violencia no siempre lo cuenta. En muchas ocasiones se lo guarda, ¿no? Con el temor de que no me van a creer. Yo voy a contar esto y no me van a creer. Y menos aún si el violento es conocido en algún ámbito de la persona que recibe estos actos. No nos olvidemos que estábamos hablando de una persona seductora, una persona que lo que despliega suena muy interesante, ¿no? Pero esto pasa a puertas cerradas. Entonces la persona que recibe este tipo de violencia a veces se lo guarda. En realidad no a veces, casi siempre se lo guarda. Y no lo cuenta, se lo puede contar a un amigo muy íntimo, y de todas formas, cuando se lo cuenta le dice, no me lo vas a poder creer, ¿no? Entonces, con suerte, esta persona llega a pedir ayuda, y en realidad llega a pedir ayuda porque despierta sintomatología, ¿no? Sintomatología ligada a algún trastorno de ansiedad, o sintomatología ligada a un estado depresivo, o con mucho estrés, porque esto agota, es completamente agotador, o con mucho enojo, o con mucho miedo, y así llega, por suerte, a un espacio terapéutico. ¿Mm? Un espacio terapéutico que casi siempre es boicoteado por el que ejerce este tipo de violencia, ¿no? Y ahí empieza el gran camino, que es el camino del fortalecimiento de la víctima. Esta víctima
lo que tiene que realizar es un proceso para reconstruir su yo, volver a confiar en sí mismo, volver a obtener valor hacia su persona, volver a llenarse de todo eso que le quitó la persona que ejerció violencia psicológica sobre sí mismo, sobre él. Además tiene una característica, se me van interesantes, que la persona que ejerce este tipo de violencia a veces es de manera consciente y a veces no es de manera consciente, ¿no? Cuando a la persona violenta se le muestra el conflicto, para la persona violenta no hay conflicto. Eso te iba a preguntar justamente, digo, el violento o la persona que ejerce la violencia sobre esa pareja o en un espacio laboral o en un espacio familiar, de acuerdo al vínculo que se dé, ¿no? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Es consciente de su conducta? A veces no es consciente de su conducta. Y siempre lo que dice es, ataca como la sensibilidad de la víctima. Es porque vos sos muy sensible, es porque la verdad que vos no podés tomártelo de esta manera. No hay conflicto para la persona que ejerce la violencia, porque creer que no hay conflicto también es una manera de dar descrédito a lo que está sucediendo. Es una manera más de desacreditar lo que esta persona está recibiendo. La persona para el violento es un objeto, ¿no? Entonces, no tiene valor, no, porque si para cualquiera de nosotros un otro tiene valor, vamos a cuidar a esa persona, vamos a tratar de ejercer todo lo contrario al maltrato, ¿no? Entonces, no tiene valor. Y entonces, el camino que tiene que realizar la víctima cuando empieza a trabajar en él o en ella, es un camino largo también, es un camino arduo, ¿no? Porque es el camino de la recuperación, de recuperar los recursos internos de los cuales fui despojado, ¿no? Entonces, obviamente esto se tiene que dar en forma continua para que todo esto suceda en la persona que recibe este tipo de violencia. No es un día una palabra, se da de manera continua, es una dinámica, ¿verdad? Entonces, si la víctima es un adulto y por esta sintomatología que despierta llega a realizar un proceso terapéutico, bueno, buenísimo, probablemente va a llegar un día que va a tomar una decisión. En el caso de una pareja, la decisión de separarse, en el caso de que esta violencia sea ejercida en el ámbito laboral, se irá de esa empresa a la cual pertenece. En el caso de que tenga que ver con un niñito que recibe este tipo de violencia por parte de directivos, maestros u otros compañeros, y los padres reaccionen y se den cuenta de esto que está, por lo que está padeciendo este niñito, lo saquen de ese colegio. Entonces, a lo que llega la víctima es a la separación, a la disolución de ese juego, yéndose, partiendo, porque no hay otra manera. Eso te iba a preguntar también, digo, ¿estos vínculos solo se solucionan o esta forma de relacionarse, digo, la única solución que se puede encontrar es con la separación o la disolución o el desencuentro en ese espacio, o sea, ya sea laboral, familiar o de pareja? La solución es la separación, ese violento no puede cambiar, esa persona que ejerce la violencia. El violento puede cambiar, pero para poder cambiar se necesita, y para cambiar cualquier conducta, se necesita la toma de conciencia. Entonces, sí, si el violento toma conciencia de lo que está ejerciendo, desde ya que hay posibilidades de cambio.
no es lo que pasa habitualmente, ¿no? Pero, a ver, esta persona que ejerce este tipo de violencia, también puede ser que llegue a un espacio terapéutico, porque a veces esta violencia psicológica es como una defensa frente a rasgos más ligados a una psicosis o más ligados a una depresión. Es una persona que tiene un gran vacío interno, ¿no? Entonces, probablemente llegue a consulta con ese motivo de consulta y quién sabe, a veces podemos conseguir que tome contacto con estos actos violentos, pero a veces no sucede. Entonces, para la víctima la única solución es correrse de esa batalla en la cual está sumergida. ¿Mm? Yo les decía en un momento que generalmente la víctima está considerada como una persona débil, como una persona que le faltan recursos internos, hablo de recursos internos, de recursos emocionales, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces esta persona logra realmente separarse, retirarse de ese juego. Lo que pasa es que las secuelas que dejan este tipo de relaciones son muy fuertes, son muy graves. Cuando yo decía antes y hablaba de reconstrucción, realmente tiene que realizar una reconstrucción. Porque se debilitó, porque la persona atacó sus puntos débiles, y todos tenemos puntos débiles, la verdad que todos tenemos puntos débiles. Entonces, el camino de la reconstrucción es un camino que también lleva años, que también lleva mucho tiempo. No solamente tiene que ver con tomar conciencia, y este es el primer paso, de que esta persona está sumergida en este tipo de vínculo. Ese es el primer paso para empezar a trabajar, ¿no? Porque si la persona no logra tomar conciencia de que está inmersa en este vínculo, no va a conseguir solucionar esto. La verdad que no. Sobre todo para que no vuelva a repetir una relación similar. A veces son patrones que se repiten, ¿no? Digo, capaz una relación de estas características dentro del ámbito familiar y busca una pareja que la ponga en el mismo rol en el que estaba dentro del cuadro familiar. Entonces, algunas personas técnicas a ese individuo para que no vuelva a repetir patrones. Exactamente, y algunas personas llegan también a denunciar a su pareja o a denunciar a un directivo o a denunciar a su jefe, ¿no? También eso, algunas personas lo hacen, no son las que más lo hacen. Generalmente cuando se dan cuenta de dónde están inmersos, parten, ¿no? Eso ya es un montón, eso ya es una barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, algunos llegan a tomar acciones legales frente a lo que recibieron, ¿no? Ese también es un camino bastante arduo, ¿no? Porque hay que buscar testigos y bueno, toda una cuestión judicial que no es el tema que me compete, es lo que se hace generalmente, ¿no? Necesitamos testigos para que den cuenta de todo esto. Y no es fácil porque no hay marcas visibles, no hay un golpe, no hay una herida, ¿no? Todo está en nuestro interior, todo está en nuestra psiquis. Entonces, también es un camino arduo para aquellas personas que deciden judicializar esto, ¿no? Entonces, hay mucho sufrimiento en ese camino también. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer eso, simplemente estoy diciendo que es un camino muy tedioso, ¿verdad? Muy tedioso. Un camino que todavía hoy no está allanado, ¿no? Recién hoy sale como muy fuerte todo lo que es la violencia de género, la manera de cuidarnos.
no importa si es la agresión de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, es indistinto, digo, recién hoy se le está dando como mucho espacio a esa palabra, se le está dando lugar a creer que podemos ser víctimas de alguien, entonces todavía el camino judicial me parece que no es todo lo llano que necesitaría alguien que pasa por esta situación de vida tan triste, ¿no? Pero sí me parece sumamente significativo algunas cosas que mencionaba sobre las características que tiene esa persona que mañana puede ser un victimario, las características que tiene la persona que va a ser víctima, esto de cómo va dañando o fragilizando al individuo y despersonalizándolo, porque vos marcabas que generalmente son personas fuertes las que son víctimas, que están bien armadas, sin embargo, logran socavar esa seguridad, y eso me parece que también es muy valioso para que uno se pueda reconocer y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué estoy transitando? Y por sobre todas las cosas, animarse a pedir ayuda, animarse a decir, porque esta frase que vos decías, no me lo vas a creer, porque claro, el victimario forma todo un personaje basado en la seducción tan grande que tener que ir a alguien y decir, no me vas a creer, creo que el primer paso es creerlo uno mismo para poder después decirlo, darle fuerzas a la gente que diga qué está transitando, a que pueda tomar. Eso que vos decís, Andrea, es muy cierto. Lo más importante es que la persona en algún momento deje de dudar y decir, yo creo lo que me está pasando, es así y no hay duda. Eso es tomar conciencia, ¿no? Es esto y no hay ninguna duda. Cuando un terapeuta encuentra esa punta del ovillo, ahí empezó el gran trabajo. Ese es el comienzo. Pero se necesita eso, de no voy a dudar de mí, esto me está sucediendo, ¿no? Eso es importantísimo en relación a la víctima. Mismo, claro. Comienza ahí el camino de reconstruir la confianza en uno mismo, ¿no? Porque a ver, obviamente en un vínculo esto va increyendo, ¿no? Obviamente se llega a insultos, a cosas muy graves, a una violencia en las palabras de manera impresionante, ¿no? Y la persona frente a eso también queda como desestabilizada, como no pudiendo creer, ¿no? Porque en muchas ocasiones no hay coherencia entre lo que está sucediendo y lo que está diciendo el violento. No es coherente. No es coherente que me descalifiquen de la manera que me descalifican si se me rompe el teléfono. No es coherente. Claro. Entonces, ahí está la cuestión. Nunca hay coherencia entre lo que sucede y lo que recibo. Pero en una persona que justamente lo que se intentó es como que se chupa el jugo, ¿no? El violento. Entonces, sí, me desconcierto, dudo de mí misma, pero todavía no tengo muy claro qué está pasando. Entonces es muy difícil salir. Claro. Porque quien sabe al otro día viene una palabra amorosa. Exactamente. ¿No? Y después volvemos a caer. Vos querías decir algo, Andrea. Pensaba mientras vos contabas en los cuadros familiares, ¿no? Donde de repente es un matrimonio, tiene chicos, se juegan estos personajes de víctima y victimario, y dónde entran los chicos en esa visualización, ¿no? Y también a lo mejor, perdón, en dónde se inclinan los chicos, si para un lado o para el otro. Sí, bueno, sí, desde ya que los chicos sufren una barbaridad en este juego que se da dentro de una familia, ¿no? Hay mucho sufrimiento, puede haber alianzas también, ¿no? Alianzas hacia el violento
o alianzas hacia el débil, ¿verdad? Puede darse cualquiera de las dos, ¿no? Entonces es algo más con lo cual hay que lidiar, ¿no? Estas alianzas que se dan en la familia. Claro. También es sumamente grave cuando esto sucede en ámbitos escolares, ¿verdad? Esta violencia que los chicos reciben, ya sean niñitos o sean adolescentes, por sus maestros, por sus profesores, por sus compañeros, ¿no? Se da muchísimo, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Sí, bueno. Eso escribió Norberto, que dice burlarse y generar violencia psicológica. Voy a abrir el chat, que Norberto escribió un montón. Burlarse, generar violencia psicológica, que más de una vez pensemos que estamos haciendo una broma. Exacto. El humor mal empleado también puede lastimar. El inseguro que ejerce, aunque sea una violencia psicológica, leve, muchas veces se rodea con gente afín, que lo ven como algo natural y lo convalidan sin darse cuenta del mal que está haciendo. Exactamente. La burla no es humor. No es humor, porque siempre incluye la descalificación, siempre incluye un agravio, ¿no? Una vez escuché a un hombre, era el cumpleaños de su mujer, ¿no? La mujer se había vestido con un pantalón, una camisa, estaba mínimamente excedida de peso, y cuando ingresa a donde se estaba dando el cumpleaños, el hombre le dice, mirá, llegó Papá Noel con cinturón. Me acordé ahora, ¿no? Eso es una burla, no es humor, ¿no? Pero con la manera y todo, a veces tienen cómplices y se ríen y participan de esa burla, ¿no? Mayor descrédito, mayor desvalorización para la persona que recibe esa burla, ¿no? Norberto, existe violencia psicológica muchas veces de la mujer al hombre, que en sociedades machistas no se denuncian. Es así, por eso yo aclaré, no solo se da del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Más allá de que ahora se está luchando mucho para que la mujer ocupe un lugar más importante en nuestra sociedad. De todas formas, seguimos perteneciendo a una sociedad patriarcal, ¿no? Pero hay muchas mujeres que ejercen violencia hacia los hombres, hay muchos padres que ejercen violencia psicológica hacia sus niños, hay muchos hijos que ejercen violencia psicológica para con sus padres, ¿no? Ni hablemos de los ancianos, la violencia psicológica que reciben, de maltrato, de descalificaciones, de quitarle recursos financieros y económicos, ¿no? Este también es un punto importante que tiene el violento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el debilitamiento del otro. Ese es el objetivo. Debilitar al otro, así yo tengo más poder y más dominio sobre ese otro. Ese es el objetivo. Y ahí es donde entra si es consciente o no consciente. Muchas ocasiones no es consciente, no es que el violento se lo propone. Esto tiene que ver con rasgos de personalidad. Entonces, puede no haber conciencia de ese acto que se produce. Carolina dice debilitar y someter. Exactamente. El debilitamiento es algo que se va dando en esta fase de seducción. En esta fase de seducción, yo voy consiguiendo que la víctima se debilite. Y después viene el sometimiento. Y ahí es donde el violento ejerce el dominio. Es interesante hablar de esto, ¿no? Porque creo que nos sirve para darnos cuenta si es que en algún momento ingresamos en algún vínculo con estas características, ¿no? Porque, a ver, esto se puede dar como decíamos al principio, en nuestra vida cotidiana, en muchos ámbitos en los cuales nos movemos, pero queda ahí, ¿no? En ese lugar y en ese momento. Una amiga mía odontóloga que atiende niños, odontóloga de niños,
ella suele, entre pacientito y pacientito, como dejarse bastante tiempo, ¿no? Porque, bueno, lleva más tiempo atender a un niño que a un adulto en muchas ocasiones, y una madre que tenía que llevar a su niñito, nunca llegaba, cuando más o menos habían pasado 50 minutos del horario, porque deja como una hora entre paciente y paciente para atender un niño, le deja un mensaje diciendo que iba para allá. Para lo cual, esta amiga mía odontóloga le dijo, no vengas porque ya tengo que atender a otro paciente. Esta mujer obviamente le dijo de todo, la insultó, la agravió, le dijo que es una muy mala profesional porque no, ¿cómo puede ser que no puede tolerar la demora en un niño? Esto también es violencia, ¿no? Entonces, obviamente, esto no va a generar este debilitamiento en mi amiga la odontóloga, pero está bueno detectar cuando estamos frente a un acto de esta índole, ¿no? Y eso pensaba, digo, qué importante cuando recién mencionaste estas charlas son necesarias, mira. Me parece que es sumamente necesario que se hable de violencia psicológica, porque la violencia física es evidente y no la puede tapar, pero la violencia psicológica es tremendo porque vos recién hablabas de que despersonaliza al individuo, te destruye tu yo, y entonces ya perdés confianza en tu pensar, en tu sentir, en tu transmitir. Digo, qué importante es Todo. que se hable, que se diga, que se enseñe desde la escuela, que está asociado a lo que decía Norberto con el bullying, empezar a trabajar desde los niños, el reconocer cuando alguien no está haciendo una broma, sino que se está burlando, cuando alguien te está agrediendo, cuando alguien ocupa tus espacios, tu tiempo. Y te quería preguntar si el violento puede ser que sea violento solo en un espacio, poner en el espacio pareja, y después en el resto de los lugares donde se vincula es un amor de persona, por decirlo de alguna manera. O solo en Puede el darse, trabajo y en la casa es amoroso, o es así en todos lados. puede darse lo que vos decís, pero no nos olvidemos de algo, que esta persona quiere ejercer poder. Entonces, se dan las dos cosas, una persona que ejerce poder en la familia y que también ejerce poder en el trabajo, ¿verdad? Es una característica que se puede mostrar en todos los ámbitos en los cuales se mueve esta persona, pero también es una persona muy piola, que sabe muy bien cuál es el momento para ejercer la violencia, con quién, en qué ámbito voy a tener cómplices de esto y en qué ámbito no. ¿Mm? Pero puede darse, ¿sí? Que en un ambiente se muestre violento y en otro ambiente no tanto. Pero hay una característica, que es que quiere tener poder, que quiere controlar las situaciones. Ahí, Anita, pone hay violencias ocultas, también, por ejemplo, cuando en el hogar se manifiesta lo mal que se hacen las acciones de colaboración. Por ejemplo, que mal limpiaste los platos o que mal arreglaste el baño. Exacto. Qué mal que te salió la comida. La verdad que esta comida, ¿sí? Si vos sabés que a mí no me gusta tal cosa, ¿no? Es siempre mostrar el error, siempre lo que se hace mal. Es así. En cosas cotidianas, pero en cosas que se van dando con frecuencia. Norberto, ¿cómo puedo ayudar a un amigo cuya mujer lo denigra, mismo delante de sus hijos y sus amigos? Él pareciera padecer el síndrome de Estocolmo, porque no puede dejar la relación que lo está destruyendo. Justamente esto que vos explicás, Norberto, tiene relación con lo que hablábamos. Es muy difícil el lugar de la víctima, porque les cuesta una barbaridad salir de ese juego. Lo que yo te puedo decir es que le recomiendo fervientemente que haga un proceso terapéutico. Fervientemente, porque si no dudo que pueda salir de ahí. Es tanto el debilitamiento que se produce de la persona que hasta queda sin fuerzas para salir de ese juego perverso, porque es un juego perverso, ¿no? Entonces,
lo que te puedo decir es eso, que fervientemente le pidas que haga un proceso terapéutico. ¿Mm? A ver, yo no quiero olvidarme, a ver, hay mucho para hablar de este tema, hay mucho para decir, Si quieren ¿no? hacer una pregunta, este es el momento porque quedan 5 minutos nada más. No, yo lo que quería es que en esta conversación, en esta charla, quién sabe aclarar esto, ¿no? De qué manera se muestra la violencia, en qué ámbito se da la violencia, qué características tiene el violento, qué características tiene la víctima. Y en realidad se puede entender al violento, y digo entender desde qué lugar ejerce esta violencia, pero hay que ayudar mucho a la víctima para que pueda salir de ese lugar, porque la violencia no se excusa, no hay excusa para la violencia de ningún tipo. La violencia no hay que justificarla, jamás en la vida, porque si caemos en la justificación, creo que ahí estamos ya en el horno. Es la realidad. Cuando empezamos a justificarla, ¿no? Uy, es así porque está muy nervioso, tiene mucho trabajo, o siempre, ¿no? O mirá cómo trabaja para nuestro bienestar, entonces, ¿cómo querés que no esté así? Cuando ya se caen en las justificaciones, difícilmente podamos salir de esa dinámica. Claudio está poniendo, en nuestro ámbito laboral muchas veces se da que ciertos jefes o especialmente gerentes o en el sector de recursos humanos jamás responden mails con pedidos concretos. ¿Lo puedo considerar como violencia psicológica? Sí, lo podés considerar como violencia psicológica, porque esto tiene relación con la comunicación, ¿no? Cuando yo antes decía los silencios, el no responder mails, el no responder mensajes de texto, el no responder, eso deja a la persona en un lugar de mucha incertidumbre, ¿no? Y eso no es necesario en la vida, para nada. Lamentablemente, y bueno, no sé por qué, bueno, a una paciente le ha sucedido, lamentablemente en los departamentos de recursos humanos de algunas empresas, no de todas, cuando el empleado va a denunciar, que es en el primer lugar donde hay que denunciar esto, lo que se recibe no es una defensa, ¿no? En muchas ocasiones, lamentablemente. ¿Mm? Yo estoy acompañando a una persona que bueno, que esta persona lo que decidió fue judicializar absolutamente todo esto, una persona que ha estado muy mal, y ha decidido ir por el camino de la justicia, y sus palabras son, esto no tiene que quedar así, se tiene que hacer justicia, ¿no? Entonces, está el camino de la justicia también. Acá, mira, me preguntan sobre la violencia económica. ¿Cómo se hace para salir de casa y no poder? ¿Cómo se hace para salir de casa y no poder? A ver, sí, claro que eso es sumamente difícil, ¿no? Pero cuando la víctima reacciona, y reacciona fuertemente, sale, así sea a dormir a un cuarto, a dormir a la casa de un amigo, a pedir asilo a algún lugar. Ha sucedido. Es difícil, es muy difícil, pero cuando la persona toma conciencia y empieza a trabajar en todo esto, llega un momento que no le puede hacer más olé, no se puede hacer más el distraído, y con esta fuerza que suelen tener las víctimas, ¿no? Salen y piden ayuda, ¿no? Pero sí, claro, es dificilísimo. Laura, ¿hay centros que den este tipo de asistencia para la violencia psicológica? Si bien Claro, tenemos
la Comisaría de la Mujer, para las denuncias de golpe, pero para esta No, situación... no, pero también en la Comisaría de la Mujer. No, no, pero por los en chicos, esta... me amenaza que me los va a quitar, digo, ¿hay espacios de asistencia? Bueno, todas las dependencias estatales que trabajan con la violencia de género, la violencia psicológica también es violencia de género. Sí, entonces, pero bueno, como no es física, no sé si tiene un espacio de representación. No, no, pero están atendidas en estas mismas dependencias. Okay. Una persona que recibe violencia psicológica puede acudir a estas dependencias, que hay personal especializado para atenderlas psicológicamente y judicialmente. No es necesario ir a estas dependencias mostrando marcas en el cuerpo. La violencia psicológica también es atendida en estos lugares. Eso es importante. Y hay personal que se aboca específicamente a este tipo de violencia, ¿no? Y lo más importante es que si la víctima se anima y pide ayuda, que encuentre un profesional que no desestime, ¿no?, este tipo de cuestiones, que realmente se ponga de su lado. Y cuando hablo que se ponga de su lado, no en términos de amiguismo, en términos de ser partícipe de esta reconstrucción. El primero que le tiene que creer, y porque esto es lo que necesita el paciente que es víctima de este tipo de violencia, es que le crea a su terapeuta. Porque justamente llega lleno de dudas, ¿no?, de sí mismo. Eso es lo ideal. Laura, son las 4, no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que atender pacientes. La verdad que, muchas gracias. Que, bueno, podemos hablar mucho más acerca de este tema, pero espero que con estas pocas palabras, no sé, no, las palabras tienen significados y por ende generan realidades, y por ende nos ayudan a tomar conciencia, ¿no? Y creo que hasta en lo más mínimo que podamos recibir, no sé, en la calle, cuando vamos a hacer un trámite o lo que sea, es realmente no permitir que alguien ejerza este tipo de violencia con nosotros, aunque no sea un ser querido, ¿no?, aunque no tengamos ningún vínculo afectivo con esa persona, pero no permitirlo, porque no es necesario para la vida es mucho más fácil, ¿no? Y por eso, quién sabe, me gustaba empezar por detectar qué es el buen trato, ¿no? Es tremendamente valioso. A veces lo perdemos de vista, ¿no? Como que se nubla, se confunden los conceptos. Y me parece que es absolutamente valioso esto. ¿Qué es el buen trato? ¿Cómo soy como persona? Porque a partir de cómo me conduzco, también se va a conducir el otro, ¿no? Mis actitudes habilitan. Claro, porque no solo se minimizan los actos ligados a la violencia psicológica, se minimiza el buen trato, ¿no? Total, hay que tener... No hay que minimizarlo, para nada. Hay que también ser conscientes cuando lo recibimos, ¿no? Y ser conscientes de los beneficios que nos da recibir el buen trato, porque eso nos va a servir para detectar cuando lo que recibimos es maltrato. Claro, claro que sí. ¿No? Para poder detectar las emociones tan opuestas que comenzamos a sentir cuando recibimos el maltrato, ¿no? Porque el mejor registro que podemos tener es el registro de nuestras emociones, es poder detectar cómo me siento, ¿no? Poder chequearnos a nosotros mismos y cómo me siento recibiendo esto y cómo me siento recibiendo lo otro, ¿no? Pero bueno, aquí terminamos. Mil gracias, Laura. La verdad que un placer, un honor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por los que participaron y por los que escucharon y están acá en esta charla. Bueno, les dejo un beso grande. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Laura. Besote. Gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Un placer. Gracias. El correo electrónico de Laura en la charla que está grabada para que la puedan contactar si quieren. Es una tremenda profesional
el orgullo de decir que fue mi docente, así que vos me querés mucho. Sí, mucho, te admiro un montón, muchas gracias. Gracias. A todos. Chau. Saludos. Gracias. Chau. Chao, un beso. Chao Laura, chao André. Chau a todos. Gracias. Chao.